dice. Bueno, la temperatura actual es de 28 grados. Vamos a tener tiempo fresco en esta noche según los datos de meteorología, pero probablemente también algunos chaparrones. Una máxima de 33 grados y una mínima de 23. Para mañana una mínima de 22, una máxima de 29 grados. La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero ya está en línea. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Felices últimas horas del año 2012. Así es, vamos despidiendo al año 2012 y bueno, y lo que nos espera en el 2013 también. Me imagino que en temas económicos también desafiantes, doctor. Sí, efectivamente. Podríamos tocar el tema de las reformas que son necesarias hacia el desarrollo sostenible este año que se inicia ahora, ¿verdad? Se entiende por desarrollo sostenible, para que la audiencia sepa de qué hablamos. Utilizar los recursos disponibles en el país de forma tal que en cantidad esté en igual cantidad para las generaciones venideras y en calidad también igual calidad, o se puede incluso esperar mayor cantidad de recursos para las generaciones futuras y mejor calidad de recursos, ¿verdad? Eso se entiende por desarrollo sostenible. Es decir, que si estamos aplicando políticas públicas que disminuyen la cantidad de los recursos disponibles o que empeoran la calidad de los mismos, eso no es sostenible, ¿verdad? Y la gente allí puede preguntarse, los oyentes de la radio, bueno, pero ¿qué significa entonces recursos, verdad? Y cuando hablamos de recursos, me refiero a los factores de producción. Los tradicionales son tierra, mano de obra, capital. Hay que aclarar que se refiere uno al capital financiero, ¿verdad? Y la tecnología, así como, por ejemplo, todos los bienes y servicios que necesitamos en el proceso de producción. Eso se entiende por recursos. Y para que podamos caminar seguros hacia el desarrollo sostenible, así definido, es importante que nosotros sepamos cuáles son las reformas que hay que hacer para evitar que nosotros en el futuro, para nuestros hijos y para nuestros nietos, estemos entregándoles menor cantidad de recursos y peor calidad de recursos, ¿verdad? Y hay que empezar hablando de las reformas fundamentales. Las reformas fundamentales son por lo menos 3. Se podría mencionar muchas más todavía, ¿verdad? Está la reforma del sistema financiero, la reforma del régimen de pensiones, y la reforma tributaria, para hablar de las 3 más importantes, ¿verdad? Y cuando se habla de sistema financiero se hace referencia no solamente a los bancos y a las empresas financieras y a las pocas sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda que todavía existen, sino también se hace referencia a las cooperativas de ahorro y crédito, que cada vez desempeñan un papel más importante en el sistema financiero. Eso hay que reformar. Y en las próximas entrevistas que nosotros tengamos en la radio, vamos a ir explicando en qué consiste esta reforma financiera de la que estamos hablando ahora, ¿verdad? Uh-huh. Pero también es importante fijarnos en el régimen de pensiones que tiene el país. El Instituto de Previsión Social es una forma de régimen de pensión el que se está utilizando en ese instituto, si es que uno define ese régimen en la forma más amplia posible, que sería algo así como la protección social, ¿verdad? Es decir, un seguro de enfermedades, ciertamente, pero también un seguro de jubilaciones. Por eso se habla de protección social. Bueno, lo que se está haciendo en el país en materia de protección social es muy poco todavía. Y a pesar de eso se han logrado algunos avances más allá de lo que ofrece el Instituto de Previsión Social. Por ejemplo, las colonias organizadas en cooperativas tienen un régimen de seguros que es bastante bueno y digno de emulación también. También en la región oriental hay algunas localidades que tienen un régimen de protección social propio, como por ejemplo la colonia Fram, que es digna de emulación también en ese sentido.
Y a pesar de esos progresos que estoy mencionando, todavía el régimen de protección social en nuestro país deja mucho que desear. Hay mucha gente queda fuera de esto. Muchísima, pero es impresionante la cantidad de gente que está fuera todavía. Algo así como el 80% de la población está fuera de los regímenes de protección social, ¿verdad? Es decir, que hay muchísimo camino que recorrer y hay que reformar también ese sector en términos de gestión, pero también en términos de legislación, ¿verdad? Ahora, este tema de la incorporación de los adultos mayores, que recuerdo que también ahora se va incorporando, eso también entraría dentro de esta reforma. Y todo tiene que entrar, por eso decía que vamos a tener que habilitar las próximas entrevistas en Radio Viva para cada una de estas pensiones, quiero decir, para cada una de estas reformas que estoy mencionando. Empezamos con la reforma financiera, después continuamos con la reforma del régimen de protección social que existe en el país, ¿verdad? Y una tercera reforma que menciono no en último lugar por orden de importancia, sino simplemente porque apareció en tercer lugar, puede ser también la primera en importancia, y es continuar con la reforma tributaria. Resulta que hay una deformación estructural en la estructura de nuestros impuestos. Más del 80% de los impuestos son impuestos indirectos, es decir, en lenguaje técnico se dice que son los impuestos que se cobran a las personas independientemente de su capacidad contributiva. Pero eso es demasiado complicado decir. Hay que decir que los impuestos indirectos, más que nada, son impuestos antisociales, porque están cobrando con igual peso a las personas que no tienen recursos que a las personas que están acaudaladas, con lo cual las personas con un posicionamiento económico fortísimo están pagando relativamente poco y las que tienen ingresos medianos o inferiores están pagando relativamente mucho. Ese tipo de cosas hay que mejorar. Y aparte de eso, se han creado algunos impuestos para no recaudar impuestos. Qué increíble que es eso, ¿no? Por ejemplo, el IMAGRO se ha hecho para formalizarse, dice. O sea, para que la gente empiece a declarar los bienes que tiene, más que nada, y no para cobrar. Lo mismo ha ocurrido siempre con el impuesto inmobiliario. Los valores de referencia, por más que la Oficina de Catastros haga actualizaciones, esas actualizaciones nunca han alcanzado ni la mitad del valor de mercado de esas tierras, con lo cual la deformación estructural allí en el impuesto inmobiliario es enorme. Para poner un ejemplo, lo que se paga al año por impuestos en una hectárea o por una hectárea en esas zonas muy ricas del país equivalen al precio del pasaje de ómnibus de Asunción. Sí. Es decir, al año por hectárea se cobra solamente menos de 3.000 guaraníes. Es decir, es increíblemente bajo, así jamás se va a poder recaudar. Y aparte de eso, el nuevo impuesto que entró en vigencia este año, el impuesto a la renta personal, fue reformado tantas veces que se ha convertido en un Frankenstein. Es decir, le han ido creando a trozos de artículos y de incisos que fueron modificándose en forma sucesiva, al punto que hoy se puede decir que la persona que va a tributar el impuesto a la renta personal, si se organiza bien con sus comprobantes, no va a pagar nada. Así mismo, o sea, es prácticamente lo mismo que la formalización también, pero después no se recauda prácticamente nada. Sí, o sea que va a formalizar el impuesto, pero no va a recaudar nada o casi nada. Bueno, y esas cosas hay que modificar, y después hay también algunas injusticias enormes, como por ejemplo productos dañinos para la salud tienen una tasa de impuestos bajísima en comparación con la región. Me refiero, por ejemplo, al tabaco y a las bebidas alcohólicas. Si uno fuma el tabaco muy poco o si bebe muy poco, no hay ningún problema. El problema es cuando se fuma en exceso y se bebe en exceso. Ya se sabe que esos dos productos son altamente perjudiciales para la salud, y lo grave del caso es que lo que se recauda por esos productos, que tienen una evasión tributaria alta y una recaudación bajísima, no llega a cubrir lo que se recauda, ni siquiera la mitad de los costos que significan para la familia y para el Estado el exceso de consumo de cigarrillos y de bebidas alcohólicas. Los cigarrillos porque
matan o terminan prácticamente con partes inválidas del organismo, si es que no mata. El cigarrillo es terrible, es una forma de morir lentamente. Y en el caso de las bebidas alcohólicas, su exceso hace que permanentemente estemos teniendo cifras altísimas de accidentes de tránsito que dejan sin vida o dejan mutiladas a las víctimas, pero además con destrozos impresionantes de vía pública. Eso también hay que pagar, ¿verdad? En otras palabras, increíblemente los impuestos más perjudiciales para la salud tienen fomento tributario, es decir, se estimula el consumo de esos productos porque las tasas de impuestos son bajísimas. Y todas esas reformas hay que ir haciéndolas de a poco. Ojalá que podamos empezar con ellas en este año 2013. Y como las reformas son tan importantes, en las próximas entrevistas con Radio Viva estaremos hablando de esa reforma financiera que hace falta realizar, la reforma de la protección social que hace falta realizar y la reforma tributaria. Y ojalá que también escuchemos de los candidatos y candidatas propuestas para estas reformas, doctor. Ojalá que sí. Y un feliz año 2013 a todo el mundo. Igualmente, doctor, que tenga un buen año 2013 también. Gracias. Y que sigamos compartiendo estos espacios que son sumamente importantes y útiles también para la audiencia de Radio Viva, para conocer más de esto que él siempre lunes a lunes comparte con la audiencia de Radio Viva. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.